Estimadas alumnas, estimados alumnos del curso Películas para comprender la vida, les envío a todos mis saludos. ¿Cómo andan? Bienvenido el mes de junio ya. Así es nomás, estamos ya en el mes de junio. Así que, ¿qué reflexiones uno puede hacer después de tanto tiempo? Que ya deben haber pasado por todo tipo de emociones. Porque es un encierro extenso, porque esto de la cuarentena ha sido un cambio de hábitos enormes, porque ha sido una ruptura de ciertas cotidianeidades que a todos nosotros nos dan bastante consistencia a nuestra identidad, tema de que vamos a trabajar también un poco en esta película. Entonces, por ahí la pérdida de ciertos referentes espaciales, temporales, vinculares, inevitablemente nos lleva a tener que reorganizarnos, a repensarnos, a desestructurarnos en algunas cosas y reestructurarnos en otras. Pero bueno, como dice la canción de Eladia Blasquez, con las alas del alma desplegadas al viento, como aprecio la vida en su justa medida, al amor lo reinvento. Y ese es un poco el esfuerzo también de estas épocas, reinventar modos de vincularnos, reinventar modos de encontrarnos, reinventar modos de tratar de cuidar, porque apreciamos la vida, de hacer justamente las cosas que puedan permitir su defensa. Vamos con la película, estimada gente. Espero que les haya gustado. A mí me parece que es una película, al menos cuando la veo, tiene muchas escenas muy emocionantes, al menos esa es mi sensación, muchas escenas muy emocionantes. Y para mí también es una linda metáfora, bueno, de otros mundos posibles. En el sentido en el sentido de que justamente se tocan dialécticas importantes como las de la guerra y la paz, por poner un ejemplo, o las ideas de las ideologías y los modos de entender las realidades y las diferencias culturales que nos llevan también a los encuentros y a los desencuentros humanos. Así que bueno, todas esas temáticas las vamos a ir viendo en la película. La primera escena, las primeras escenas ya nos van dando la pauta de lo que en alguna de las clases hemos ido mencionando, pero que es que el desarrollo humano no puede ser entendido descontextualizadamente. La identidad es una construcción en tiempo y lugares específicos. Nosotros somos lo que somos también porque emergemos de un momento histórico, de una historia, de una realidad sociopolítica, económica, religiosa, que es absolutamente singular, que puede tener sus parangones con otras épocas y con otros periodos, que hay ciertas cosas que son como más universales, pero al mismo tiempo la identidad se forja también en esa singularidad. La identidad tiene que ver también con algo que es lo del orden de lo singular. Y el contexto, entonces el contexto de nuestra película es el contexto justamente el contexto de los muros. Otra película que también digo es como muy actual. La verdad que todas las películas que hemos visto hasta el momento son películas que acontecen en la época actual. Eh, entonces digo, es época de muros. Es famoso los muros entre México y Estados Unidos. Eh, entonces estamos en época en donde visiones de mundo a veces chocan y las fronteras más bien se cierran y las culturas como que se abroquelan sobre sí mismas y entonces en las cuestiones de las relaciones eh, la globalización muestra sus restricciones también. Las primeras escenas digo que son como de mucha militarización, es decir, las primeras escenas ya nos muestran que el contexto es un contexto muy militarizado y aparece ya nuestro personaje joven, Joseph. Él es Joseph. Apellido,
con el tiempo se verá. Pero él es Joseph y está justo, bueno, están haciéndole todos sus estudios, los estudios físicos, los estudios médicos para ver si va a realizar o no va a realizar el servicio militar obligatorio que acontece en Israel, ¿sí? Yo hace unos años atrás conocí a un grupo de chicos israelitas paseando así en el sur argentino. Y ahí yo es cuando me enteré, no lo sabía, que tanto varones como mujeres en Israel, las mujeres, eso a mí era lo que me sorprendió un poco, también realizan el servicio militar, de varios años incluso, creo que son 2 o 3 años en algunos casos. Eh, bueno, digo, de eso se trata un poco esto de que el desarrollo tiene que ver con épocas y que tiene que ver con contextos. Tiene que ver con épocas, tiene que ver con contextos. Yo me acuerdo que como que el gran sufrimiento en la familia mía, que somos varios hermanos, entonces mis hermanos mayores, me acuerdo yo era chico, pero me acuerdo que era como que se vivía esto de los sorteos y que si les iban a tocar los servicios militares o no les iba a tocar los servicios militares. Entonces yo me acuerdo que como que el clima familiar era como de una tensión, era como de un temor, era como de una cosa que yo, bueno, era como partícipe de eso. Después también en mi propia historia de vida, digamos, básicamente en el 83, siendo muy niño, percibir, siendo muy niño, 5 años tendrías, 82 es la guerra, sí, 5 años, entonces percibir también en el ambiente algo raro, escuchar de la existencia de una guerra, sí, bueno, esas son como pequeñas marcas que van quedando en lo que va a ser la configuración de la identidad de cada uno, ¿sí? Cuando digo pequeñas marcas, quiero decir eso. No es que haya sido en lo personal nada, la guerra de Malvinas, nada traumático por las cercanías, en términos de que familiarmente ocurriese algo doloroso, y sin embargo, digo, con el correr del tiempo, cuando uno va teniendo mayor comprensión de algunos aspectos de la vida, uno empieza a percibir lo dramático que puede haber sido para otras historias, para otras personas. Y yo lo viví, digamos, como con enorme intensidad a partir de un enlace con un alumno en el CEPRAN justamente al cual apreciaba muy mucho, y ahí sí había una historia de un hijo que era parte de las fuerzas de la aviación y que falleció y que murió en la guerra, es decir, como combatiente. Entonces ahí es cuando uno empieza a percibir que algunas cosas que aunque nos parezcan lejanas, después en algún punto se terminan vinculando, porque uno no va a escapar nunca en términos de la construcción de una identidad de la época y el lugar que ha tocado transitar. Entonces, bueno, este muchacho está probablemente tensionado también, porque una época histórica no solamente define oportunidades y define restricciones en el comportamiento humano. Se ponen en juego valores, se ponen en juego visiones de mundo, y en ese sentido se pone en juego también la identidad. Es decir, yo voy a ser, y esta es un poco también una de las dialécticas en la que está este muchacho, es decir, yo voy a ser alguien que va a rehuir al servicio militar o que voy a ser parte del servicio militar, ¿sí? Y por supuesto que el servicio militar tiene una meta, que es prepararte para una guerra, no hay una meta distinta. Eh, y al mismo tiempo, en él es claramente como un espíritu muy pacifista el que tiene, un espíritu muy pacifista. Es un personaje juvenil muy inclinado hacia lo amoroso y hacia lo cuidadoso, y la verdad que en él no se vislumbran posiciones ideológicas eh, como más fanáticas en la dirección de la relación con los otros distintos, que va a descubrir que no son ni tan distintos ni tan otros. Bueno, estas mismas escenas son las escenas en las que
Bueno, ahí descubrimos también que está fumando hachís. Porque vieron que por ahí le pregunta, bueno, peso 63 kilos, no sé qué, ¿fumas? No. Bueno, ¿cuánto fumas? ¿Qué fumas? Es hachís, no sé qué. Bueno, pero que mis padres no se enteren porque este señor David, el que aparece ahí en la foto, no solamente parece que trabaja en esta institución, sino que también es compañero en un centro con la madre de Joseph, con Oritz. Oritz, que es el nombre de la mamá de Joseph. Pero en esa otra escena es donde a mí me da como más gracia porque es cuando justamente le están haciendo como eso, como una parte más psicológica, una parte de la entrevista como más psicológica, en donde se está definiendo que sea aceptado o no sea aceptado en el ejército y, y esta psicóloga como que va preguntando las motivaciones por las que quiere ser parte de las fuerzas y habla de, sí, de servir a la patria, de unirse a las fuerzas de élite, de qué sé yo, y cuando le pregunta, y qué quieres hacer en el futuro? Y hay esa cara, como esa postura que ha estado tomando todo el tiempo de muchacho férreo, se transforma y aparece como una sonrisa cuasi infantil y dice cantante. Entonces la chica se muere de risa en algún punto porque hay una contradicción bastante perceptible para cualquier adulto que no tiene el perfil precisamente de un soldado. Esa es un poco la misma contradicción bueno, que también vivencia el padre. Es decir, la identidad en la adolescencia también tiene mucho que ver con todo un juego en donde uno dolorosamente en muchos aspectos o no tanto, va a desilusionar a los propios padres. ¿Sí? Si la construcción de la identidad y la construcción de una identidad personal en algún punto siempre guarda relación con cómo uno empieza a diferenciarse en el desarrollo con respecto a sus propios padres. Es decir, abandonar la infancia, la adolescencia como pasaje paulatino hacia el mundo adulto, va a requerir que uno ya no sea solamente como otros, sino que empiece a ser contra otros, que empiece a ser diferente de otros. La identidad es un proceso también de diferenciación, en el sentido de que efectivamente él se está diferenciando y están emergiendo aspectos que lo van a diferenciar de su padre. Después tal vez lo van a terminar acercando a su progenitor, porque ahí también vamos a después poder hacer esa distinción clara entre lo que es un padre y un progenitor. Pero está claro que, más allá de que todavía en este momento de la película hay una confusión entre esos roles y entre esos papeles que son distintos, hay una tensión con respecto a eso, es decir, la cuestión como desilusionante que para este padre militar implica también un hijo que está lejos de poder ser un buen exponente de un soldado o tener como algunos atributos que serían como más requeridos para un rol muy distinto. Eh, bueno, no por casualidad aparece el padre en escena en la próxima escena. Es decir, aparece el padre, bueno, justamente, bueno, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido con esta prueba? Toda esta cuestión como del orgullo está absolutamente presente, ¿sí? La próxima escena aparece el grupo de pares. Otra de las características de la etapa de la adolescencia es justamente que la identidad tiene como un soporte muy significativo en otros que están atravesando una situación vital similar. Recordarán tal vez algunos de ustedes la fuerza de los amigos íntimos de la adolescencia, la amistad íntima de la adolescencia, los grupos a los cuales uno pertenece, las típicas frases de las madres diciendo, ah, claro, entonces si tu grupo hacen todo, se tiran por una montaña, vos también te vas a tirar de una montaña. Bueno, hay mucho de comportamiento muy homogéneo en la adolescencia entre los grupos adolescentes y es significativo y son un soporte muy, muy importante para la identidad personal porque el grupo provee lo que el endogrupo no puede proveer. ¿Sí? ¿Qué aparece como temática en esas charlas en esa charla, en ese encuentro en la playa? Por supuesto que Joseph tiene una habilidad que es el canto, así que él siempre con su guitarra
Eh, pero miren cómo siempre, incluso hasta físicamente, espacialmente, un poquito más alejado de ese núcleo de amigos que está como más consolidado. Si todos están como más cerca unos a otros y él está un poquito más distanciado. Y en el resto, algo que también va a ser crucial en la identidad y en el desarrollo que está teniendo Joseph, que es todo lo que es el orden de la sexualidad que está muy a flor de piel. ¿Sí? Sí, ahí hay como... eh, en estos amigos hay todo un juego de exploración de la sexualidad, aunque sean amigos. Entonces vieron que incluso una de las chicas dice, ah, déjame, oh, es que si voy al servicio militar tendríamos que hacer algo como tener sexo, no sé qué, no nos vamos a ver por 3 años, ah, ¿qué? Con vos, si somos como hermanos, no sé qué, guau. Bueno, hay todo lo que es prototípico, digamos, de la adolescencia, que es el descubrimiento de la sexualidad, la emergencia de la sexualidad, de la genitalidad adulta, con algo muy complejo que es la sexualidad, digamos, la genitalidad adulta, que no es sinónimo tampoco del amor ni de la intimidad, sino el despertar de la excitación sexual, que por supuesto que están viviendo intensamente todos ellos, y junto con el despertar de la sexualidad, la otra temática de la que hablan en esa escena es, eh, es la de la... Alguna mención ya hacen a los servicios militares, ¿sí? A la cuestión del servicio militar. Entonces digo, ¿cómo está muy presente la sexualidad? Que casi es como una metáfora de la vida, de lo más vital, de lo más... y la muerte, la posibilidad de la muerte. En eso de la sexualidad también aparece cuando Joseph dice, ¿y cómo? ¿Alguien sabe cómo puedo hacer para ganarme unos pesos de acá hasta septiembre? No sé qué, que se supone que esa sería como la fecha en la que entraría el servicio militar. Entonces los amigos le dicen, y bueno, vende helados. Otra le dice, vende tus canciones. Y el muchacho, que el más excitado, dice, vende tu cuerpo. Ay, bueno, es hermosa esa escena. Fogoncito, playa. La etapa de la adolescencia tiene sus enormes fragilidades en términos de lo que es una etapa en donde uno todavía no sabe bien cuál va a ser el rol que va a tener en el mundo, en la vida, y todo lo que se viene por delante es de un monto de incertidumbre grande, y por eso, si bien está un poco idealizada esa etapa de la vida, en líneas generales, la etapa de la adolescencia es una etapa bastante de mierda. Es una etapa bastante difícil en términos psíquicos. El no saber del todo quién nos va a deparar la existencia, la apertura que uno está teniendo hacia el mundo, la visión que uno está teniendo de ese mundo adulto al cual uno va a empezar a ingresar, es bastante... es de generar bastante temores y es de generar bastantes incertidumbres. Y además, como uno empieza a ponerse especialmente atento a ese mundo adulto, uno empieza a percibir cosas de ese mundo adulto que están muy estancadas, ¿sí? Es decir, no puede ser sencillo crecer en un contexto en donde la muerte es algo que está bastante presente, en donde la cuestión, ya lo estamos experimentando en estas épocas, digamos, es decir, cuando la muerte se transforma como en una temática muy presente en la vida cotidiana, se trastoca absolutamente nuestras vidas cotidianas. Van a dejar sus huellas en la identidad, van a dejar sus huellas en quienes nosotros estamos siendo. Entonces digo, esta película también nos muestra un contexto en donde la muerte está presente, en donde la cuestión bélica está muy presente. Entonces, construir una identidad en un tipo de contexto así, evidentemente, ser adolescente no puede ser una tarea sencilla. Próxima escena, aparece, bueno, me encanta. A mí las películas me encantan. Cuanto más las veo, más, más las disfruto. Más las disfruto porque yo creo que cuando uno ve una película una vez, muchas veces se queda como en la superficie. Y a medida que las va viendo más detenidamente, o esto que yo hago a veces de ir sacando como fotos de las películas, me permiten ver más las cosas.
más en profundidad. Entonces digo, miren esa pieza de este muchacho. Entonces ahí es cuando yo digo, la adolescencia es una etapa en donde todavía hay mucho de exploración de los roles que van a constituirnos en las personas que nosotros somos. Entonces a él nos los han mostrado como en esa exploración de ese mundo militar, esta cuestión de que él afirma que querría ser parte de un grupo de élite y lanzarse por paracaídas, pero cuando vemos esa escena de esa pieza, más que una pieza es un estudio de grabación musical. Ahí se ve lo que es una pasión que yo creo que ya además está lo suficientemente instalada, porque si uno ve esta cantidad de elementos, una pasión que está lo suficientemente instalada como para pensar que ahora justamente ya se trata de cómo se empieza a articular en su identidad algo que ya no es provisorio, sino algo que empieza a ser como un compromiso vital. Hay un autor de la psicología que se llama James Marcia, que considera que en la adolescencia justamente hay como dos aspectos que son los cruciales para entender cómo se va transitando ese proceso. Y esos dos aspectos cruciales son el de la crisis, es decir, el de la experiencia de una crisis identitaria, y la experiencia después también del compromiso con un determinado rol, el compromiso con una determinada ideología, visión de vida, visión de mundo y prácticas, valores y actuaciones que uno va a tener en la vida. Entonces, él considera que una identidad justamente se logra a partir tanto del atravesamiento de una crisis como de la asunción a posteriori de algún tipo de compromiso con un estilo de vida y compromiso con el mundo, digamos, desde un rol adulto. Yo cuando veo esta escena, digamos, de la casa, digo, él ya está comprometido con un modo de vincularse con el mundo, y es a través del arte. O sea, este muchacho no es que vaya a ser artista, ya lo está haciendo. Ya lo es. Eso ya sí que es parte de su identidad, porque hay muchas cosas de nuestra identidad que se empiezan a definir tempranamente, que se empiezan a escoger, que se empiezan a seleccionar en formas bastante tempranas en nuestras historias. Eh, van sedimentándose, van constituyéndose, van dejando sus huellitas, pero hay aspectos identitarios que se pueden ir forjando tempranamente. Ay, me encanta ahí esa pieza. Pósters, los Beatles, por supuesto, ahí atrás, Led Zeppelin. Pero en en esa misma escena aparece la madre y aparece con un mensaje que es, que es, hubo una falla en el análisis. Vas a tener que volverte a hacer el análisis porque hay leyes de la genética. Tu padre es A positivo, yo soy A positivo, no puede ser que vos hayas tenido un A negativo. Entonces acá hay algo que hay que volver a hacerse en los estudios. Entonces ya la próxima escena es justamente en la puerta de ese centro como de salud en la que trabaja Orit, que uno después deduce que es terapeuta, que es psicoterapeuta. Entonces él está ahí esperando que salga la madre, sale la madre con una de las pacientes, con una paciente, y él que viene a acercarse a su mamá para traerle los nuevos análisis que se ha hecho y que ella le ha pedido que se haga. Pero esa escena para mí ya es también como muy, muy tierna en el sentido de, y esa es la palabra, muy tierna, no muy erótica, muy tierna, porque esa es la que sigue, que es la sensibilidad que tiene este muchacho, es decir, la sensibilidad por el sufrimiento de los otros. Eso está muy presente en él. Hay muchos estudios que muestran que una de las cualidades que se asocian a posteriori en la vida adulta, con una vida adulta muy plena y muy productiva y muy generativa, que sería el término técnico más exacto, es decir, muy con capacidades de cuidar a las siguientes generaciones, es el tener una percepción del sufrimiento de los demás. Es decir, es un componente como de empatía.
temprano. Entonces digo, él siendo jovencito ya da evidencias de que tiene cosas de mucha sensibilidad y de mucha empatía hacia los sufrimientos de los otros. Por supuesto que después esto puede venir en un enamoramiento, por supuesto que puede después haber algo del orden de la excitación sexual y vamos a ver que en la película hay justo un desencuentro por ese punto, pero en esta escena todavía se trata de una cuestión tierna, le da los resultados a la madre, pero inmediatamente lo que sigue es que él está en esto que son las experiencias de apertura que habitualmente uno empieza en la adolescencia a tener. Los primeros enamoramientos, bueno, uno puede estar enamorado de mucho más chico, digamos así. Pero este es un enamoramiento distinto, porque sí es el enamoramiento en donde también hay algo corporal que va a empezar a entrar en juego, ¿sí? Con la llegada de la adolescencia, yo decía, emerge para el adolescente también algo extraño en el propio cuerpo, que es el impulso de la genitalidad, pero como niños que hemos sido ya traemos un componente que es el componente tierno de la pulsión. Lo que está pareciendo como extraño, lo que está pareciendo como distinto, lo que está pareciendo con necesidad de ser integrado, es la dimensión erótica. Lo que uno tiene más conocimiento, más experiencia, es el componente tierno del vínculo con los otros. Y eso evidentemente digo, en él está. Entonces él se puede acercar tiernamente hacia, hacia esta muchacha y tiernamente acompañarla y tiernamente, bueno, como en la amistad, por eso yo decía, en la adolescencia también la amistad es tan importante. Y bueno, la amistad es justamente el vínculo que más canaliza todo lo que es del orden de la ternura para con el otro. Es decir, el vínculo amoroso en donde lo que está presente es el afecto no sexualizado, no erotizado. ¿Sí? Bueno, se acerca y por supuesto que le canta, que es su modo, que es su modo de vinculación con... Que, a ver, ¿qué es lo más bello que él tiene para compartirle al otro? ¿Sí? Es lo más bello que él tiene para compartir. Y lo comparte y por supuesto que va a generar que ella efectivamente pueda sentir también algo que sea del orden de la compañía y de la atracción. En otro momento de la película reaparecerá, pero es mínimo. Esa escena, a mí lo que me parece muy lindo es cómo la autora lo que nos muestra es que esa escenita también la mamá la está viendo. En la anterior digo, bueno, esto es justamente mucho del movimiento que hay en la adolescencia, es decir, que uno todavía está muy apegado amorosamente a los objetos primarios. En la adolescencia empieza a hacerse todo un proceso de desapego de esos objetos primarios justamente por la emergencia de la sexualidad y lo que es constitutivo de nuestra condición humana, el hecho de que la sexualidad en sus dimensiones eróticas está absolutamente prohibida al interior del endogrupo. Cuando digo que está absolutamente prohibido no quiero decir que no acontezcan situaciones de abuso sexual o cuestiones del orden de lo incestuoso al interior de los endogrupos y que justamente son de las experiencias más, cuando se trata de cosas abusivas, de las cosas más lacerantes, de las cosas más destructivas y de las cosas que en términos identitarios dejan huellas horribles y lamentables, como quien dice. Bueno, la cultura se basa justamente en ciertas reglas de prohibiciones, entonces la adolescencia se caracteriza justamente por el momento en donde hay como un movimiento de mucho de empezar a desprenderse del endogrupo justamente por la fuerza que también da el impulso de la sexualidad, que es el que va haciendo que la mirada también se vaya direccionando hacia otros lugares. Bueno, esa escena yo decía, la madre también la está viendo desde la ventana de la oficina y mientras ve esa escena de este hijo, me imagino que con esa tensión que deben tener muchas madres con sus hijos, del orgullo y la alegría de ver cómo se van eh, desplegando y de cómo se van abriendo paso
en la vida hacia proyectos vitales como puede ser el amor. Y tal vez también como suegra futura, es decir, "Ay, a ver, ¿quién me va a traer a la casa? Que vaya, que no vaya a ser que..." y todas las rispideces que después puede llegar a aparecer entre una madre que ama como esta madre tan intensamente el hijo, y a ver a quién trae a la casa. El rol de suegra. Bueno, y por supuesto que en esa escena es cuando eh, ella está charlando con este médico y le lleva los análisis. Uno ya empieza a ver que en ella hay como un rostro de preocupación importante. Y acá es como que ya hay una confirmación. O sea, acá hay algo raro, porque Alon, que es el marido, a ver, déjenme ver si no me estoy equivocando del nombre. No, Alon, que es el marido de Oritz, también es de ese grupo sanguíneo. Entonces, bueno, estas leyes de la genética, acá hay algo raro, acá hay algo extraño. eh, y entonces él acá plantea la posibilidad de salir de una duda. ¿Cómo podría salirse de la duda? Haciendo un test de ADN. Haciendo un test de ADN. ¿Cuál sería la duda? Es decir, la duda es si efectivamente se es progenitor y padre o si solamente han sido padres. Por supuesto que acá hay algo que todavía ellos no lo pueden comprender. O sea, el qué pasó. ¿Qué pasó? Acá hay algo que que en términos lógicos no cuadra. Y entonces también yo creo que en esta película hay algo que es la necesidad de comprender y de saber la verdad. Porque en este punto de la película tal vez también Orit podría haber no preguntado nada más. Tal vez podría haberse quedado en el punto de, eh, bueno, sé de la lógica de esto de los A positivos y todo lo demás, sé de la lógica, pero no voy a inquirir, no voy a preguntarme por nada más y que la vida continúe como si tal. ¿Será posible eso? ¿Será posible que uno pueda saber algún tipo como de secreto y guardarlo en dirección a tratar como de conservar una realidad? Qué difícil, ¿no? Qué, qué difícil. Mi sensación, primero es, bueno, que Orit justamente tiene un grado de integridad excepcional, esta mujer, y tiene un grado de comprensión de lo que es la identidad, como para que efectivamente haga muchos movimientos que son como los movimientos que una mujer hace en el momento de parto. Es decir, esto va a doler, pero algo tiene que salir a la luz. ¿Sí? Es decir, una cuestión como de una convicción muy grande de que procesos que a veces pueden ser dolorosos son también los procesos que van a dar nacimiento a algo distinto. La adolescencia también se caracteriza mucho por eso, muchos lo definen así como un segundo nacimiento, ¿sí? Entonces creo que en ella hay algo que tiene que ver con ella, que tiene que ver con su hijo, que, que va a traer como toda una serie de movimientos, pero no veo en ella que hubiese existido la posibilidad de no posibilitar esa emergencia, sino una necesidad como muy grande de que pueda emerger y de que se pueda empezar a trabajar en dirección a la verdad, al conocer la verdad. Bueno, por supuesto que ahí le dice que tenía que hablarlo con
con el marido, con Alon, y la escena es que parece que el cine es su lugar de es su lugar de todos los martes, es su lugar de encuentro, es su rutina de compartir algo con su pareja. Las mujeres del cine ahí se dan vuelta y la callan porque parece que van al cine pero para charlar, lo cual no sé si es la mejor estrategia, pero evidentemente que eso es algo que está generando una inquietud eh, que está generando una inquietud. Esta primera escena cuando ellos se encuentran es una escena muy cariñosa, muy amorosa. Él le dice cosas como, oh, estuve un día de loco, muy agitado, no sé qué, pero verte a ti es mi premio. Un ratito después está con una cara de culo que no le cuento. Es su premio. Nah, y empieza lo que realmente digo es empezar a ponerse a prueba aspectos de lo que es el orden de lo amoroso. Es una pareja que tiene un componente amoroso muy consolidado en muchos aspectos, pero que igual, digo, inevitablemente también van a aparecer en este movimiento crítico reproches. Nada inhumano. Las parejas, la verdad que yo creo que del enamoramiento al reproche. eh, Hasta en las cuestiones más amorosas, siempre hay algo que es del orden de el desconocimiento, la puja, el conflicto. ¿Cuál es el primer reproche que le hace Alon a ella? Dice, bueno, ¿por qué no me dijiste que lo mandaste a hacer un segundo análisis? Buen punto. Entonces ahí es cuando uno va percibiendo que sí, que aún en las vidas de parejas eh, hay decisiones o hay cuestiones que son de la circulación del poder. ¿Y cuál hubiese sido la posición tal vez de él si ella le hubiese dicho, vos sabés qué pasó esto del análisis, tendremos que decirle que se haga un segundo análisis? Yo creo que en el caso de Alon, por su estructura, quizás sí podría haber primado, por lo menos en este momento de la película, es decir, en ese momento de su vida, la resistencia al cambio. Es decir, porque la estructura de personalidad de Alon es muy distinta. Y es una persona mucho más temerosa a salir de ciertos esquemas y de cierta organización y de ciertas formas que para él son muy protectoras. ¿Sí? Que para él son muy necesariamente protectoras. No quiero decir que más adelante, si él hubiese sabido esa verdad, no hubiese tenido tal vez más adelante la necesidad de tal vez de indagar un poco más. Pero creo que en ese momento de la película, de nuevo, la que tiene fuerza es Orit. Bueno, reproche, ¿por qué no me dijiste cuando Joseph tuvo que hacerse otro análisis? Bueno, por supuesto que desde el momento en que va emergiendo este elemento conflictivo, es como que uno empieza a percibir que todas las escenas como de la vida familiar siempre se van como cargando de la tensión de lo no dicho. Los psicoanalistas siempre han sido como dentro del campo de la psicología los más especialistas en ver y en entender y en trabajar con sus pacientes esta idea de que en toda vida familiar, de que en todo grupo familiar, parte de la identidad también, también incluye, como quien dice, eh, cuestiones complejas de las vidas familiares que son los no dichos familiares. ¿Sí? Es decir, las cosas que están como ocultas, las cosas que están como aquietadas dentro de una historia que no se transmite o que no se trasluce o que no se evidencia, que se calla, los secretos familiares, pero que, digo, que más allá de que no se anuncien, no quiere decir que no sean muy eficaces en lo que van, como quien dice, generando. Es decir, un secreto tiene justamente como esa fuerza de que, aunque no se explicite, implícitamente, latentemente, acá hay algo que es como más intenso que lo que se está manifestando. ¿Sí?
Esa es como una idea central del psicoanálisis, la idea de que hay como dos planos. Lo que se manifiesta, pero también lo que está en estado de latencia, lo que está como latente. Lo que no se manifiesta, pero que tiene mucha fuerza, que tiene mucha causalidad, que tiene mucha potencia para condicionar el comportamiento, ¿sí? Para determinar incluso el comportamiento en muchos aspectos. Entonces, bueno, en esa escena aparece también una hermanita. Aparece la hermanita, bueno, que cocinó, que no sé qué. Hay algunas peleillas de hermanos. Sí, yo cociné, no sé qué, él hizo solamente la ensalada al final. Te odio. Aparecen todas esas típicas rencillas familiares. Y el estilo del padre, que un poco conmovido por esta situación extraña que está emergiendo, sus modos como quien dice, de estilo generativo, son rígidos, ¿sí? Son convencionales. Bueno, que haya paz. Es decir, la imposición de un orden, la imposición de una... Incluso creo que él lo dice algo así como, bueno, quiero armonía en este momento, es decir, un momento de paz, un momento de armonía, pero con una enorme dificultad quizás para poder percibir que la armonía es una construcción, no una imposición, una propuesta y no una impuesta, como quien dice. Entonces, bueno, la escena como bastante tensa. Y en esa escena también aparece un diálogo muy interesante, que son las preguntas siempre punzantes. Como buen adolescente vital, las preguntas que hace siempre son muy punzantes. Que el muchacho le hace a la mano y dice, ¿y tú alguna vez has salvado a alguien? ¿Le has salvado la vida a alguien? Vieron que cuando él le preguntó por la chica, la madre le dijo, no, ya sabes, es mi rol terapéutico, yo no puedo hablar de mis pacientes. Y ahora entonces digo, él como que vuelve a la cárcel y le ha salvado la vida a alguien, buscándole también, eh, yo creo que buscando cosas que tienen que ver con el orgullo que él siente amorosamente por esta madre. Y ahí emerge una historia que es, sí, que ella cree que le ha salvado la vida a uno de sus pacientes con tendencias suicidas. eh, que le ha salvado la vida a un paciente con tendencias suicidas y que además ella se toma la tarea todos los años de averiguar si sigue, si está vivo, en qué anda, como quien dice, decir, como tomarse ese recaudo de hacer como un seguimiento de esa persona a la cual ella siente que tuvo ese rol tan significativo de haberle salvado la vida. Y digo, ahí emergió algo significativo para su vida, muy significativo y muy desconocido por su marido. Entonces ahí digo, esa escena es como muy interesante porque nos muestra también algo que para mí es como el orden de intimidad que también este hijo está teniendo con esta madre. ¿Se comprende? Es decir, el orden de intimidad. A mí me parece que es una película muy linda porque en general a nosotros nos hablan de la rebeldía de la rebeldía adolescente. Sí, es una etapa compleja en las relaciones intergeneracionales, pero también es cierto que la adolescencia puede ser un momento de hermosa reconfiguración de vínculos entre padres e hijos, cuando los padres van teniendo la posibilidad de establecer con sus hijos una relación que va cambiando del plano de la asimetría tan grande que hay entre un adulto y un niño al plano cada vez más concordante entre dos adultos. ¿Qué es este proceso? Digamos, es decir, este muchacho se está transformando en una persona más adulta y las preguntas que hace son preguntas que tienen la intensidad muchas veces filosófica de la adolescencia. Es decir, porque si su pregunta es qué va a hacer él con su vida y los modelos de identificación que tiene son modelos como el del padre, a quien también le podría hacer esa pregunta de a quién ha salvado en la vida, pero qué contradictorio, en cuántas muertes también él ha tenido algo que ver. ¿Sí? Sí, digo, porque acá hay una tensión intensísima que está todo el tiempo solapada, pero es la cuestión también de la muerte.
Entonces, el concepto de la guerra siempre tiene que ver con la muerte. Por supuesto que la cuestión de la guerra también tiene que ver con la defensa de ciertos valores, con la defensa de un territorio, con la defensa, bueno, y todo ese conjunto de razones que los seres humanos nos construimos para justificar nuestro comportamiento más destructivo, como quien dice, que podemos llegar a tener, que es que ante la amenaza del otro o ante el ataque del otro, nosotros también hagamos de la fuerza y de la destrucción un arma de defensa o de ataque y todo lo que tiene que ver con las reflexiones con respecto a la guerra. Entonces digo, es muy complejo la cuestión esta de la guerra porque es parte de la humanidad. Es parte de la humanidad. Había una frase latina que era si vis pacem para belli, que quiere decir si quieres la paz, prepárate para la guerra. Que en algún punto yo lo interpreto en términos psicológicos como que, bueno, que efectivamente uno tiene que tener cierto componente aguerrido para poder estar en buena posición ante cualquier otro, para poder sostener todo tipo de embate agresivo que otro intente o proponga o nos proponga a nosotros. Pero claro, la gran complejidad en esto de la regulación de nuestros aspectos más agresivos es si esto se transforma en algo que se integra a la personalidad, el componente aguerrido, para poder defendernos ante el ataque de los otros, o si se integra en la personalidad, de modo que nosotros nos transformamos en personas agresivas para con los otros. Vaya dilema, ¿sí? Él está preguntando por la salvación de la vida, pero también en esta familia está presente la cuestión de la guerra, de la muerte. Y aparece entonces esa historia íntima de, sí, un paciente, etcétera, etcétera. Segundo reproche, nunca me habías hablado de ese señor o de ese fulano del suicidio, del que tuvo el intento de suicida. Y entonces ahí vamos como en lo más profundo, que es que lo que se ha despertado acá como fantasía en él es que tal vez no es, de que tal vez no es su hijo, de que tal vez acá ha habido un engaño, que es una de las fantasías universales. Como es esa frase que dice, la madre siempre es cierta y el padre siempre es incierto? Bueno, entonces digo, ahí se ha despertado. De nuevo, Orit siempre va dando la pauta de que tiene una madurez eh, y una capacidad de ir haciendo una lectura del otro de mayor complejidad que él puede hacer de sí mismo. ¿Sí? Qué loco, pero digo, es Orit la que se puede acercar y decirle algo así como, tal vez, probablemente te estés preguntando si te he sido infiel, eh, y él no dice nada. Él, vieron que, bueno, sus recursos son eso, es decir, distanciamiento, enojo, una cosa de estar como muy seco, muy cortante en sus modos. Entonces ella enuncia, y ahí es cuando yo digo qué capacidad que tiene ella para justamente, bueno, una terapeuta, explicitar lo que está en el campo, en el plano de lo manifiesto. ¿Sí? Bueno, digo, eso no es que lo hagan los terapeutas. Cualquier persona con cierto grado de integridad psíquica en los vínculos y en las relaciones es capaz de ir percibiendo cómo el plano de lo manifiesto es uno y el plano de lo latente es otro. Entonces uno cuando está con alguien a quien conoce y a quien quiere, uno de repente puede decir, bueno, ¿y cómo andás? Bien, ya, ya sabemos que acá hay otro plano, ya sabemos que acá hay algo que está más allá de lo que se está haciendo manifiesto, ya sabemos, decir, cuando uno más conocimiento tiene y cierta perspicacia
muy humana, es decir, uno empieza a percibir que hay algo que está más allá de lo que se manifiesta. Y eso es lo latente. Y en algún punto digo, bueno, las relaciones se transforman en relaciones de intimidad cuando nosotros somos capaces de justamente ir posibilitando la emergencia de los aspectos que son más íntimos, de aspectos que son más profundos, que en esos movimientos de narrarlos y que en esos movimientos de contarlos, incluso se nos van haciendo hasta como más evidentes para nosotros mismos. Porque digo, él tal vez no lo enuncia, tal vez esté siendo consciente de algunos de esos pensamientos, o tal vez simplemente estén emergiendo como una emoción extraña que necesita de palabras para ordenarse y que son justamente las que puede poner ella. ¿Sí? Es decir, tal vez te estés preguntando si te fue infiel, no sé qué, preferiría no tener que decirte, pero no te he engañado, nunca te he engañado. Y él le dice, no te pregunté nada. Sí, pero estabas deseando oír esa respuesta. Bueno, y por supuesto que en la próxima escena él ha seguido investigando, este médico ha seguido investigando. También aparece esa idea de la que es la posibilidad del engaño, de decir, bueno, no, tengo que andar aclarando ahora a todo el mundo de que yo no lo engañé nunca, de que nunca ha habido otra relación. Pero él también plantea esa duda, es decir, ¿nunca te has preguntado por qué Joseph no se parece en nada a su padre? Y entonces la intuición, que dice, bueno, yo tengo una intuición. De nuevo, ¿cuál? Ella inquiere, ella pregunta. Y de que tal vez no sea tu hijo. Quiere decir que no solamente no sea hijo del padre, que fenotípicamente, que fenotípicamente era evidente, y ahora estaba la posibilidad de que genotípicamente, el genotipo y el fenotipo son básicamente, el fenotipo es como lo fenoménico es lo que se observa, el fenómeno, el fenotipo, entonces, bueno, externamente vos lo ves como fenómeno y la cara no se parece en nada. Pero bueno, acá la duda podría ser justamente el genotipo. Y entonces cuando él le plantea, puede que Joseph no sea tu hijo, al momento de plantear esa pregunta, ahí es cuando ahí uno ve la tensión que hay entre esa búsqueda que uno está haciendo, esa búsqueda de la verdad, y al mismo tiempo que ahorita hace la búsqueda de la verdad, pero esta búsqueda de la verdad también le va a doler a ella. Entonces ahí uno ve también por qué es tan valiente lo que ella ha hecho. Porque esa búsqueda de la verdad la va a impactar enormemente a ella. Lo necesita y lo teme. Que eso es un poco común, esa dualidad que muchas veces están en nuestros procesos de desarrollo humano. Tememos y al mismo tiempo queremos avanzar en el conocimiento de alguna verdad, aunque sea incómoda. Por supuesto que cada uno a esos procesos los hace a su tiempo. Cuando le da la información, esto es tan humano que cuando hay algo que a nosotros nos choca, nos choquea, nuestro movimiento siempre es el de la retracción, el del aislamiento, el del movimiento hacia algo que es del orden de la soledad. Voy a cortar acá porque en la próxima parte voy a retomar esa idea y la vamos a trabajar un poquito más. La idea de algo tan esperable en nuestros momentos críticos que es que también haya momentos de retracción.